en el exterior. Como siempre. Representantes de los sectores productivos de la costa se reunieron con el secretario de la Producción y el gerente de la Corporación Financiera Nacional, donde se presentó el plan que pretende poner en marcha el gobierno para reactivar la producción y generar puestos de trabajo. Además, se creará un fondo especial que contará con $400 millones, lo que permitirá hacer nuevos descuentos de cartera, cédulas hipotecarias y líneas de crédito. Amigos, tenemos la presencia del ingeniero Renato Carló, presidente de la Cámara de Pequeños Industriales. El castigo eléctrico es ilegal, han dicho representantes de diferentes sectores. Quisiéramos conocer cuál es la opinión de quien en definitiva está a la cabeza de un gran grupo de ecuatorianos que tienen actividad permanente y que se pueden ver muy afectados, por ejemplo, por el incremento de las planillas eléctricas. Buenos días, gracias. Efectivamente, a quien hay que castigar es a todos los que han sido y han hecho consecuencia de lo que está sucediendo ahora, que son personas que han permanecido en el tiempo y que en los últimos 5 años, en vez de hacer eficiente a una administración temporal, la han hecho ineficiente. Y que a pesar de que nosotros hemos querido participar, ellos están poniendo los peros a una personalidad jurídica, queremos, para poder tener una administración internacional e imparcial. Y eso para que garantice el servicio eléctrico a todos los, en este caso, los guayaquileños. No hay base legal para castigar al consumo, eso está absolutamente claro. No se puede castigar al consumo, aunque se nos diga que lo que se va a eliminar es el subsidio. Pero, ¿cómo se va a eliminar el subsidio? No se puede decirlo, o sea, no hay... Porque no todos tienen subsidio, además, pues. Así es, entonces los argumentos no son válidos. Lo que sí es una realidad es que si ya va a haber un estiaje y nos van a perjudicar a nosotros, ¿cómo nos van a pasar la planilla? O sea, ¿cómo vamos a cumplir con nuestros compromisos? O sea, es incoherente la propuesta de sancionarnos cuando nosotros queremos producir más. He conversado con entendidos en la materia y me han dicho que, claro, hay subsidio para un grupo de usuarios que si a ellos se les pide que bajen incluso el consumo, ya tendrían que estar simplemente a oscuras, porque para la gente que tiene apenas 2 focos, un televisor por ahí, máximo una refrigeradora. El resto de personas no tienen subsidio. Así es, y lo que necesitamos es producir más. O sea, lo que necesitamos es que cambie el esquema propio que ha hecho ineficiente y que, digamos, ha castigado o ha hecho que sea improductiva la parte eléctrica. Nosotros queremos ser productivos, no queremos que haya un subsidio, que haya una realidad, pero para hacer una realidad tenemos que también analizar cómo generan y cuál es el costo de esa generación. O sea, la generación hidroeléctrica nace de 0,7 y lo facturan a 2 centavos con una amortización de un proyecto que aún no existe, que está en proyecto. Y sin embargo ya estamos pagando. Vamos a un mercado spot. Ahí es verdaderamente preocupante lo que está sucediendo, porque teniendo energía hace 10 años que podíamos vender, hoy estamos comprando casi un 25%. Estamos a expensas de 2 países que nos pueden en algún momento decir no podemos venderle más energía. O sea, no podemos seguir viviendo esa digamos, penuria que hay que cambiar. Tenemos, se ha dicho, un potencial de generación de alrededor de 20.000 megavatios y apenas producimos 2.000, cerca de 2.000. O sea que si hacemos lo debido, podemos tener energía barata, hidroeléctrica, si empezamos ya a trabajar en grandes proyectos y pequeños proyectos, pero estamos extendiendo los plazos para matar al Ecuador. Es que todo eso, sumándolo, va, digamos, y concluye en un producto final caro. Porque en el momento que nos trasladan una energía cara, nosotros tenemos que trasladar a nuestro producto final, que lo encarece y lo deja fuera de mercado. Entonces, por eso tenemos que pelear en que ya el Ecuador empiece a ser eficiente. O sea, conocemos cuáles son las alternativas. Inclusive la propia personalidad jurídica de la CATEC, que hemos trabajado en eso, hoy se oponen. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Cuando queremos hacer las cosas formales, hay alguien atrás que ha permanecido en el tiempo dentro de la categoría de administración temporal, o el CONELEC también, y que son los que entorpecen lo que queremos hacer eficiente. Bueno, se dijo y parecería que estaban de acuerdo, o pareció que estaban de acuerdo con que hay que cambiar a una administración internacional, pero ahora quien está en la CATEC dice, no, pues los ecuatorianos sí podemos mantener esto, pero lo podemos mantener de manera politizada, exacto, perdiendo, quebrando a las empresas, pues, porque todos demandan contratos colectivos. Exacto, inclusive hasta las horas de sobretiempo que
que antes pues se compensaban con sobretiempo, hoy ya no se compensan con sobretiempo, lo han unificado y ya no trabajan ni siquiera sobre tiempo. O sea, ha habido muchas prebendas en estos últimos 5 años que en vez de beneficiar han perjudicado. No es que no hay gente ecuatoriana que pueda administrar bien, lo que pasa es que hay que despolitizarla y hacerla imparcial esa administración para que garantice que vamos a tener un fluido eléctrico normal todos los industriales, comerciantes y todos los guayaquileños. Lamentablemente los favores están a la orden del día cuando se trata de una administración nacional. Los compromisos con todo el mundo terminan afectando a la postre a la sociedad entera. Vamos al corte comercial. Muchísimas gracias, ingeniero. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Está en los estudios de Teleamazonas en Guayaquil el ingeniero Renato Carló, él es presidente de la Cámara de la Pequeña Industria. Buenos días, ingeniero Carló, gracias por estar esta mañana en los estudios de Teleamazonas. Cuéntenos, ustedes se oponen, según la versión que tengo tomada de ecuadorinmediato.com, que ustedes se oponen a precios reales en la energía eléctrica, dicen a lo que es que castigar no es al consumidor, sino a quienes han permitido que el Ecuador, después de tantos años de hablar del mismo tema, siga con problemas de abastecimiento eléctrico. Pero no es hora ya de sincerar los precios, esos y todos, y eliminar los subsidios que tanto nos cuestan a todos, a todo el país. Ingeniero Carlos, buenos días. Buenos días, sí, efectivamente es hora de sincerar los precios, pero los precios no son tampoco los reales. O sea, aparentemente a nosotros nos facturan a 8 centavos, pero no nos olvidemos que el costo llevado al mercado de spot promedia los 14 centavos. Esos 6 centavos, a pesar de que aparentemente lo subsidia el Estado, que no lo subsidia porque eso es el déficit tarifario, no los pasan a través de impuestos o a través de un presupuesto del Estado siempre financiado porque necesitan financiarlo. Entonces, si usted arranca del paute con 0.07 centavos de generación, que eso es lo que cuesta, y lo pasan a 2 centavos, que es lo que nos lo facturan dentro digamos, del monto total, ¿por qué nosotros vamos a financiar un proyecto MASAR que aún no existe? O sea, ¿por qué no refacturan y lo ponen a 0.7 centavos para abaratar el costo de la energía? ¿Por qué no abaratan el costo del combustible de 70 centavos al costo real, si el combustible en definitiva es de todos los ecuatorianos? ¿Por qué no lo ponen a 17 centavos? Hay muchas alternativas de sincerar, si usted dice efectivamente el costo de la energía. Ahora, hay que también, de una vez por todas, también a sincerar lo que está sucediendo al interior de las administraciones. Hay personas que han permanecido por años y que han sido los que de una u otra forma, administrando, han perjudicado a los 13 millones de ecuatorianos. Ahora, también es cierto que las empresas de distribución eléctrica, especialmente las de las provincias del Guayas, tienen pérdidas negras muy grandes. Hay empresas muy grandes, de gente muy rica, que de hace muchos años no paga el consumo de electricidad. Por eso las pérdidas negras superan holgadamente el 25% y en algunos casos pasan del 30%. ¿No sería hora de que todos empiecen a pagar? Las pérdidas negras van por 2 sumas, o sea, unas, digamos, las incobrables y otras, pues las que efectivamente hacen un robo de energía. Pero por eso estamos pidiendo una administración temporal internacional. O sea, no queremos que haya, no es que no haya personas capaces en el Ecuador de poderla administrar. Lo que queremos es que haya imparcialidad, no haya una presión, de pronto, si podríamos decir, la política para favorecer a uno u otro consumidor. Eso es lo que estamos buscando, una administración temporal para garantizar que el servicio de energía eléctrica se dé en toda la ciudad de Guayaquil y en el país, porque todo el país está cautizado con este fantasma de hora del estiaje, cuando deberíamos haber aprovechado tantas caídas de agua que tenemos y que no hemos podido ni siquiera plantear un proyecto de hidroeléctrico que nos dé la alternativa, y estamos a expensas de que el 25% de energía nos lo suministren los países Colombia y Perú a un alto costo. No nos olvidemos que vamos al mercado de spot, inclusive tengo entendido que el costo peruano está en 18 centavos, más allá de lo que Colombia en este momento nos está vendiendo. Entonces, cuando usted decía que la generación cuesta 7 centavos, se refería solamente a Paute, porque en realidad en el Ecuador hay otras fuentes de energía que pagan hasta 18. 0.7 centavos, y sin embargo arrancan ellos a 2 centavos. Y de ahí usted va sumando las que son más ineficientes y llegamos a 14 centavos. Hacen una media ponderada y llegan a 8 centavos. La diferencia la absorbe el Estado. Si es el Estado propiamente el que absorbe tranquilamente ese déficit tarifario, digamos, pueden absorber esas pérdidas y
hacer atractivo al sector eléctrico para que venga la inversión extranjera, también la inversión nacional. Pero para todo eso tenemos que dar una seguridad jurídica. Claro. Vuelvo al tema de la CATEG, de lo que fue Emelec. La idea sería que una administradora internacional viniera a hacerse cargo de ella. O sea, más o menos repetir con la CATEG lo que ocurrió con el Banco del Pacífico. Efectivamente, o sea, no es que no hay, y le vuelvo y lo repito, no es que no hay funcionarios ecuatorianos que puedan hacerlo bien. El problema es la presión política. El problema es dónde están. La presión política es más poderosa que una administración transparente y eficiente, y eso es lo que nosotros estamos buscando, que haya la oportunidad, pero para todo esto hay que crearle el escenario a la CATEG para hacerlo atractivo, y en ese proceso estamos. O sea, no es que estamos, esperando qué es lo que decide el gobierno, queremos darle la opción al gobierno, porque todos tenemos que colaborar para garantizar el fluido eléctrico, que es uno de nuestros alimentos para poder trabajar en la industria y que la ciudadanía también la tenga. Ahora, el presidente de la Cámara de Pequeños Industriales de Pichincha, Patricio Egues, calculó que la pérdida en el sector productivo, si es que hubiera racionamientos eléctricos, sería de $5 millones diarios. ¿Son sus cifras, ingeniero Carló? Mire, es difícil hacer un estimado, pero podría ser más o menos una cantidad, pero lo importante no es seguir perdiendo, sino que ya proyectarnos digamos, a largo plazo. No podemos estar a expectativas de qué es lo que pueda suceder o a la naturaleza. O sea, tenemos todo para poder garantizar un fluido eléctrico, pero teniendo todo y no lo hacemos, o sea, o no lo dejan hacer, porque tal vez haya intereses creados que dentro de una institución cautizada puedan conseguir prebendas, como nos hemos dado cuenta en los últimos 5 años, en las cuales, inclusive, por decirle algo, el tiempo, digamos, extra de un empleado lo incorporaron al sueldo, hoy ya no trabajan tampoco sobre el tiempo, pero sin embargo siguen recibiendo sueldos extras. O sea, todo eso tiene que cambiar. Claro, siempre se habla de los intereses creados que impiden que el Ecuador solucione de una vez por todas su problema de generación eléctrica. ¿Cuáles son esos intereses creados? O sea, ¿quiénes son y qué sectores representan? Mire, usted solamente investigue la lista de personas que han pertenecido a las instituciones por más de 25 años. Pero no han de ser solamente ellos. Ellos seguramente son ineptos, incapaces, no tuvieron respaldo político, pero debe haber negocios muy grandes que están detrás de por ejemplo, se me ocurre, los que importan combustibles para las centrales térmicas. Esos importadores de combustibles no quieren perder el negocio y seguramente tienen muy buenos padrinos políticos. Bien, usted mismo lo ha dicho, o sea, pero hay que buscar entonces la transparencia. Si la transparencia ya no lo encontramos localmente, entonces busquemos una administración internacional que es la que evitará que suceda todo esto. En ese momento, entonces todos retornaremos a una energía más barata, nos devolverán la competitividad que tanto hablamos dentro del Tratado de Libre Comercio, porque todos estos factores, al final del día, si usted los suma, nosotros lo pasamos a nuestro costo de producción. Eso hace que se encarezca nuestro producto y que perdamos competitividad. O sea, el producto importado se vuelve más barato que el que producimos localmente. Y eso es lo que nosotros estamos peleando, que nos devuelvan la competitividad. Aquí no es cuestión de seguir apoyando una ineficiencia, sino que tenemos todas las herramientas a la mano, y lo único que hay es hacer que produzca el país una energía acorde a la economía internacional. Claro. Ahora, la idea sería que la CATEG se ha puesto bajo administración internacional, o que todas las empresas eléctricas y telefónicas, por ejemplo, para que no se sigan robando todo como se ha robado en Pacifiquén en los últimos años, todas ellas pasen a administración internacional. Sí, esa es la idea. O sea, todas las instituciones del Estado han fracasado ya, en su esquema. Las administraciones internacionales imparciales o apolíticas, si podríamos decirlo, es lo importante ahora para empezarnos a devolver la competitividad. Hay empresas que inclusive, a pesar de todo lo que está sucediendo, como Pacifitel, aún dejan utilidades, a pesar de todos los robos que conocemos públicamente, y sin embargo es el momento. Yo creo que todos, en vez de dejar de ser espectadores, pasemos a ser actores de todos estos cambios, presionando a que esto se dé, porque esto va a ir en beneficio de todos nosotros, no de un pequeño grupo que es el que siempre ha manejado políticamente estos temas. Así es. Gracias por haber estado esta mañana aquí, ingeniero Carló. Gracias, Carló, presidente de la Cámara de Pequeños Industriales de Guayaquil. Hacemos un corte, volveremos a hablar de fútbol. ¿Cuál puede ser el impacto social, como psicología de masas, de una segunda clasificación en Ecuador?
son válidos, pues se trata de una eliminación de subsidios y no de un incremento tarifario. Representantes de la producción coinciden en que se debe modificar el proyecto del ingeniero León Febres Cordero, orientado a reactivar la economía del país. Aunque el diputado social cristiano León Febres Cordero no quiso hablar sobre esta reunión, los empresarios sí lo hicieron. Y el punto, dicen, es que en este país se debe reconocer una realidad, y esto es el encarecimiento y costo que continúa teniendo el dinero en un sistema dolarizado y que se vuelve inalcanzable para quienes están, por ejemplo, en la actividad comercial. La tasa pasiva, es decir, lo que los bancos pagan a sus depositantes, está en el orden del 3,5% promedio, y a lo que prestan está en el 13,5% más la comisión que ellos decidan cobrar. Haciendo un promedio, estamos hablando de cerca del 25% de tasas anuales. La pequeña industria también está sometida a un sinnúmero de condiciones, al igual que otros clientes del sistema financiero, para obtener un crédito, por lo que en el proyecto de rehabilitación de la producción de León Febres Cordero, anota su representante, debe introducirse otros cambios. Para nosotros es importante las garantías reales que se reduzcan, o sea, el 140% de garantías reales hace inaccesible un crédito. O sea, el proyecto es interesante, ha, digamos, movido mucho, digamos, el sistema, digamos, financiero, y es importante entonces que se cambie. O sea, el proyecto es perfectible, como proyecto se lo puede cambiar, y esas son las sugerencias que vamos al día de hoy. En cambio, el sector pesquero anota que se debe regular las altas tasas de interés, que es el gran mal de la actividad productiva en el país. Aquí es bien sencillo. La tasa LIBOR, que es una tasa internacional, más 2%, por ejemplo, sería un mecanismo para fijar tasas de interés, que lo haría ¿quién? El Banco Central del Ecuador. Los representantes del sector productivo de Guayas expusieron al autor de este proyecto de ley que se debe modificar algunos puntos para que se cree un verdadero marco jurídico para reactivar la economía del país. Verónica Landeta, Noticiero 1. El diputado social cristiano León Febres Cordero se reunió en forma reservada en el puerto principal con empresarios del país con el propósito de analizar su proyecto de reactivación productiva. El legislador se mostró abierto a las propuestas del gremio sobre la modificación de varios artículos del cuerpo legal que permitan su aprobación. La cita entre el ingeniero León Febres Cordero y los representantes de los sectores productivos tanto de Quito como Guayaquil fue privada. Y es que ella sirvió para que los empresarios expusieran ante el diputado las ventajas y desventajas del proyecto de reactivación productiva que entregó Febres Cordero en el Parlamento. Definitivamente que sí, yo creo que es importante que se haya traído al tapete propiamente el problema financiero, que es el que nos va a dar la oportunidad de que nos devuelva la competitividad. No nos olvidemos que en el momento que ellos encarecen el dinero, nosotros eso lo pasamos al costo final. Coincidiendo en la modificación de ciertos artículos del proyecto. Tenemos que aceptar que no se puede interferir en el precio de las tasas, en el precio del dinero. Entonces, en ese aspecto nos vamos a discutir ahora un poco para construir positivamente sobre este proyecto. Opiniones que fueron receptadas por el líder social cristiano. Mi impresión es que con ciertas correcciones sí. Usted comprende que yo no soy dueño de la verdad. Yo estoy en el deber de escuchar, yo soy legislador y mi obligación es escuchar a todo el mundo. E incluso la banca, siempre y cuando ésta no interfiera en el proyecto. Una vez que dejen sus agresiones a través de la prensa, cuando uno se pueda reunir en igualdad de condiciones, pero uno no puede reunirse, por lo menos yo no, bajo presión, bajo ningún concepto. Encuentros que seguirán dándose a fin de seguir puliendo la propuesta de reactivación productiva. Carlos Julio Gurumendi, Televisión, Telerama. El Congreso continúa el análisis de la ley de incentivos tributarios para exonerar el pago de impuestos a las inversiones. La expectativa aumenta entre los interesados. El proyecto está dirigido a atraer nuevas inversiones extranjeras al país, aunque los capitales ecuatorianos también son bienvenidos. Fuera del país existen 12.000 millones de dólares de los ecuatorianos
Se intenta exonerar del pago de impuesto a la renta e impuestos municipales a las nuevas inversiones en el sector petrolero, centrales eléctricas, instalaciones portuarias y aeroportuarias, nuevas tecnologías y sectores agroindustriales. Este experto tributario asegura que el Servicio de Rentas Internas no tiene por qué temer una disminución de ingresos. Porque habrá más empleo y el consumo mejorará. Al mejorar el consumo, mejora la recaudación del impuesto al valor agregado, que es el IVA. El beneficio tributario se dará por 10 años a las nuevas inversiones en Guayas y Pichincha y por 12 años en todas las demás provincias del país. Nosotros tuvimos hasta el año 1989 ciertos beneficios industriales, ciertos beneficios del turismo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no se aprovechó adecuadamente para la empresa nacional. Pero que bien aprovechado y controlado, este sistema puede ayudar al crecimiento de las zonas menos desarrolladas. Pedro Jiménez, Ecoavisa. Presenta la noticia económica. El Banco Nacional de Fomento anunció que nuevamente entregará créditos a los microempresarios y pequeños productores del país. Sin embargo, los funcionarios de la entidad aclaran que no se dará paso a las condonaciones de créditos anteriores. La meta del banco es volver a entregar créditos a más de 300.000 agricultores. Necesitamos contra el tiempo rehabilitar a los agricultores. Aseguran que la Corporación Financiera Nacional y el Fondo de Estabilidad Petrolera aportarán los recursos para los créditos. 12 millones aproximadamente es la cartera rotativa del banco vía recuperaciones. 11 millones más de los fondos propios del banco de la línea del SOTE de presupuesto. Y por último los del FEIREP, que son aproximadamente entre 35 y 40 millones más. Sin embargo, aclaran que no darán paso a condonaciones de deudas anteriores. Encontrarán todas las facilidades para reestructurar, para arreglar sus deudas, ahora en condiciones mucho más blandas. Existen también otros proyectos que se ejecutarían en acuerdo con las cámaras de la pequeña industria y de agricultura. Es un megaproyecto, estamos hablando de un centro de exposiciones, centro de transferencias, laboratorio para balizar las exportaciones. En Guayaquil, para Noticiero Nacional, Jimena Crespo Moreno. Y autoridades aunan esfuerzos, los resultados sin duda serán positivos. Héctor Romero, La Noticia. Uno de los medicamentos genéricos de mayor consumo en el mercado nacional tiene una prohibición de expendio emitida por un juzgado de lo civil que acogió la demanda de un laboratorio transnacional. Según miembros de la industria farmacéutica del país, esto perjudica a los consumidores que buscan la misma calidad al menor precio. La cefuroxina se prescribe para tratar las infecciones en las vías respiratorias. Cada tableta genérica cuesta $2.10, mientras que una de marca comercial $3. Aquí nace la diferencia perceptible que llevó al laboratorio transnacional propietario de la patente original de 1977 a exigir protección de datos de prueba. Una demanda que se ventila en el Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha. Podría suceder un desabastecimiento de medicamentos genéricos y darle paso a un monopolio. En el momento que exista un monopolio, no va a haber precio que pueda ser controlado. No se olvide que la oferta y la demanda autorregula el mercado. El consumo de medicamentos genéricos representa en el país más del 20% de la demanda total. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, deberá emitir un informe tomando en cuenta que las patentes expiran a los 20 años para convertirse en dominio público y los datos de prueba que enuncian la efectividad del fármaco no tienen carácter privado. En el mercado ya se siente la medida cautelar que prohíbe la venta de la cefuroxina genérica. Muchas veces la gente por el precio prefiere el genérico. La diferencia es mayor. Claro, hay mucha diferencia. Aparte que esta viene caja por 10. Así como con este producto hay cerca de 2.800 fármacos a nivel nacional que se encuentran con el mismo litigio, es decir, la protección de datos de prueba. Según los laboratorios, no solamente se afecta a la industria del país, sino también a los consumidores. O decir que hasta que usted no pruebe lo contrario, ese medicamento tendrá una exclusividad en el mercado.
ese juicio podrá demorar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, porque maliciosamente está montado así dentro de la propiedad intelectual. Tiempo en el cual los consumidores no podrán adquirir el genérico en litigio. Todo está en manos del Estado para hacer valer el derecho a la protección de la salud. Enrique Muñoz, La Noticia. $0.40 de dólar, indicaron los mayoristas. Los laboratorios farmacéuticos ecuatorianos denunciaron que la demanda planteada de un laboratorio multinacional contra un medicamento genérico afectaría a la industria nacional y más aún a la salud del pueblo, pero yo no sé cómo es que... Bueno, vamos a ver la nota para comentar luego. Se trata del medicamento ceforexima axélito y cefurexima sódica, antibiótico para infecciones respiratorias, elaborados por productores nacionales desde 1977 que obtuvo su patente. Ahora, la multinacional GlaxoSmithKline ha instaurado demandas alegando competencia desleal por el uso de datos de prueba. Esta acción judicial recayó en el juzgado noveno de lo civil de Pichincha y según la Asociación de Farmacéuticos, esto perjudicaría al sector. Que es en virtud de los datos de prueba que ellos están alegando que están siendo utilizados en competencia desleal por la industria nacional, algo que no es verdad, ya que la industria nacional utiliza los datos de prueba de los medicamentos que ya se encuentran en el estado de la técnica, cuya patente ya está vencida. Entonces son datos de prueba además que son extremadamente públicos, que se encuentran publicados en diferentes páginas web, en diferentes estudios científicos y en las mismas farmacopeas de investigación. Según Carló, en los países andinos se protege a los datos de prueba siempre que sean no divulgados contra la competencia desleal. Este producto se expende desde hace más de 20 años, con resultados efectivos. Lo curioso es que en este momento dicha multinacional proteste, cuando por lo general ellos venden el medicamento de marca en $4.20 por tableta, mientras que el genérico cuesta entre $2.80 y $1.80, perjudicando a las farmacias y mucho más a la población que no tiene dinero para comprar medicina de alto precio. Hablamos de una apertura de mercado, pero la forma era negativa, o sea, y estos son los antecedentes nuestros. Hoy estamos viendo las consecuencias previas solamente con una empresa y con un solo producto, y estamos viendo que van hacia allá más de 2.300 productos que están hoy con patentes en el solicitadas dentro del IEPI y que están solicitando, digamos, la exclusividad a ellos. Y esa es la preocupación de la industria nacional. La alternativa la pueden en cualquier momento destruir y quienes saldrían perjudicados somos todos los ecuatorianos. Si es un problema de propiedad intelectual, si es así, no conozco el fondo, pues todo el mundo tiene derecho de defender su nombre y su marca. Ese es un derecho elemental, como ustedes venderían el de su canal o usted el de su canal, ese es un derecho inalienable. Laboratorios nacionales y de Latinoamérica estarían afectados. Habría que ver hasta qué punto, pero sería más doloroso si se estaría jugando con la salud del pueblo. A ver, la gente pide hace rato la existencia de medicamentos genéricos, sí, que hay a veces no hay, a veces el médico de uno le recomienda, compre el genérico que el otro es muy caro, a veces el médico agarra y le manda la receta como quiera, y usted va y se enfrenta con una cuenta pues enorme, ¿no? Y más allá de esto dice que los laboratorios farmacéuticos ecuatorianos denunciaron la demanda planteada de un laboratorio multinacional contra un medicamento genérico que afectaría a la industria nacional y más aún a la salud del pueblo. Cuando al pueblo le den medicamentos buenos, a precio asequible, van a beneficiar al pueblo. Si le van a dar un medicamento caro, ¿no?, al cual no pueden llegar, ¿dónde está el perjuicio? Si aquí los laboratorios han sido los beneficiados toda la vida, porque nadie los ha controlado en cuanto al precio de los medicamentos. Siempre ha habido esta queja, subieron los medicamentos y aún siguen subiendo los medicamentos. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Y nadie los ha controlado. En sucre o en dólar los medicamentos han subido las veces que le ha dado la gana a quienes les interesa que suban los precios de los medicamentos. ¿En perjuicio de quién? Del pueblo. Entonces ahora cuando es de defender a uno u otro laboratorio, medio como que se mueven las frutas, ¿no?
pero cuando es defender al pueblo, en realidad al pueblo, al consumidor, al que demanda un medicamento barato, asequible, nadie sale al frente, nadie, absolutamente nadie. Por ahí un brote de uno u otro que por ahí medio se preocupan, pero más allá de eso, ni el Estado, ni las organizaciones clasistas, nadie se ha parado firme en cuanto a reclamar el precio del medicamento, la existencia definitiva del medicamento de libre acceso a precio módico como es el medicamento genérico, aunque esté en la ley. Aunque esté en la ley, nadie obliga a los médicos a recetar medicamentos genéricos, que lo pueden hacer. Se ponen ahora a preocuparse como que una cuestión de perdóname. Deben pensar primero en el pueblo, después por eso el pueblo de otros, que hace rato están forrados de billetes. Por eso el pueblo sigue enfermo y muriéndose. 6 de la mañana con 6 minutos, 6 con 6. Venga, comadre. Y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos denunció que ciertas transnacionales extranjeras instauraron demandas en contra de varias empresas en nuestro país, productoras de cefurexima, antibiótico utilizado para combatir infecciones respiratorias, alegando competencia desleal por el uso de datos de prueba. Según la asociación, las multinacionales solicitaron a través del juez noveno de lo civil de Pichincha la suspensión de los registros sanitarios a los medicamentos genéricos y genéricos de marca que utilicen esta sustancia. Ahora los laboratorios nacionales temen que con esta acción se eliminen las medicinas de menor precio del mercado, creando un monopolio de las transnacionales, a pesar de que aún no entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio. A pesar está demandando hoy en día. El gerente general de la Corporación Aduanera Nacional, Olger Viteri, renunció sorpresivamente a su cargo. La renuncia de Viteri generó reacciones en los empresarios guayaquileños. Por medio de un boletín de prensa, la Corporación Aduanera Ecuatoriana confirmó la renuncia de Olger Viteri al cargo de gerente general de la entidad. En su reemplazo se nombró a Rafael Comte, profesional de carrera. El presidente de la Cámara de la Pequeña Industria sugiere que esta designación no sea transitoria. Que se quede en aduana para que sea una persona que sí conoce el tema y que no responda a ningún partido político. La Cámara de Comercio, por su parte, indica que este momento es el ideal para que el presidente de la República escoja una persona profesional y despolitizada. Propongo una persona de su confianza con la consigna de que tiene, como se dice, todas las extraordinarias y que no tiene que responder a injerencias políticas de nadie. Según los principales de la pequeña industria, las pérdidas de este sector son incuantificables y lo peor es que el déficit empeora con los cambios abruptos de su directorio. El costo de producción influye muchísimo en estos problemas de la aduana. Carlo además expresa que los sectores de la producción deben reunirse y establecer una política para que exista la estabilidad que les permita nivelar su maltratada economía. En Guayaquil, para Noticiero Nacional, Jimena Crespo Moreno. Noticiero Nacional. El gerente general de la Corporación Aduanera Nacional, Olger Viteri, renunció sorpresivamente a su cargo. La dimisión de Viteri generó reacciones de los empresarios guayaquileños. Por medio de un boletín de prensa, la Corporación Aduanera Ecuatoriana confirmó la renuncia de Olger Viteri al cargo de gerente general de la entidad. En su reemplazo se nombró a Rafael Comte, profesional de carrera. El presidente de la Cámara de la Pequeña Industria sugiere que esta designación no sea transitoria. Que se quede en aduana para que sea una persona que sí conoce el tema y que no responda a ningún partido político. La Cámara de Comercio, por su parte, indica que este momento es el ideal para que el presidente de la República escoja una persona profesional y despolitizada. Propongo una persona de su confianza con la consigna de que tiene, como se dice, todas las extraordinarias y que no tiene que responder a injerencias políticas de nadie. Según los principales de la pequeña industria, las pérdidas de este sector son incuantificables y lo peor es que el déficit empeora con los cambios abruptos de su directorio. El costo de producción influye muchísimo en estos problemas de la aduana. Carlo además expresa que los sectores de la producción deben reunirse y establecer una política para que exista la estabilidad que les permita nivelar su maltratada economía. En Guayaquil, para Noticiero Nacional, Jimena Crespo Moreno.
A continuación les presentamos su segmento Entrevistas. ¿Cómo están? Buenos días, amigos televidentes de todo el país. Iniciamos este diálogo con nuestros invitados el día de hoy. Y está en los estudios de Guayaquil el ingeniero Renato Carló, quien es presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Agradecerle por estar con nosotros, ingeniero, esta mañana y básicamente consultar el tema del Tratado de Libre Comercio, porque en los últimos días se han dado una serie de reuniones, se han dado una serie de opiniones y de criterios sobre el tema. Propiedad intelectual es sin duda el tema que más complicado se encuentra para el país, y usted que lo conoce y que lo ha vivido durante algunas, por no decir la mayor parte de las reuniones del TLC, sigue el camino sin tomar una definición clara para nuestro país. Buenos días, ingeniero. Buenos días, gracias. Efectivamente, el tema de lo que es propiedad intelectual y lo que es agricultura son los temas más sensibles, y que de una primera instancia Estados Unidos presentó sus textos, y de aquellos textos no ha habido parte de flexibilidad por Estados Unidos. Entonces esto ha hecho que se vaya, digamos, quedando hacia el último temas que son importantes, no que son aislados como alguien del comité empresarial se permitió decirlo. O sea, el tema de propiedad intelectual no es aislado, porque cuando usted habla de salud y alimentación de los ecuatorianos no es algo aislado, es algo... No, de eso vive el ser humano. Exacto, es un bien común, no es un bien particular, como podríamos decir, de ciertos sectores que están presionando para que la negociación se dé, incluyendo y teniendo en cuenta que el tema de propiedad intelectual podría lesionar a todos los ecuatorianos. O sea, no podemos favorecer a ciertos millones de dólares de algunos ecuatorianos que vaya en desmedro de 13 millones de ecuatorianos en salud y alimentación. Así que el tema de propiedad intelectual, que justo el día viernes estuve conversando con el presidente de la República por ese tema, tenía entendido que lo iba a conversar con el presidente Uribe el domingo. No ha habido declaraciones públicas, pero la posición del presidente Palacio, quien conoce bien el tema, es mantenerse firme en lo que es datos de prueba y extensión, o sea, doble patente, digamos, la extensión de las patentes, temas que perjudicarían mucho la oportunidad que los ecuatorianos accedan a medicamentos mucho más baratos lo más pronto posible. ¿Qué significa todo esto, esta última parte, para el ecuatoriano, para defender la propiedad intelectual en el caso de nuestro país? Los datos de prueba son datos que son los estudios clínicos que han realizado y que garantizan la eficiencia del medicamento. Pero esos datos clínicos ya son públicos, y cuando son públicos pues fenecen en un tiempo. Ellos quieren una extensión de 5 años en compensación, atrasos o compensación para poder recuperar la inversión de ellos, que dicho sea de paso, la inversión de ellos está por demás, digamos, recuperada en apenas unas semanas, ni siquiera en los 20 años que la ley le permite, apenas en un mes. Y lo voy a hacer breve. Por favor. La recuperación de la inversión de ellos, más o menos, y una comisión del Senado de Estados Unidos se formó para analizar esto. La inversión de ellos oscila más o menos entre 80 y 110 millones de dólares para encontrar una molécula, un principio activo o un medicamento, para que entiendan los televidentes. De esa inversión, el Estado subsidia casi el 50% para incentivar que sigan investigando, ojo, investigando. Este medicamento, si ha tenido el éxito esperado, venden más o menos en el primer año 10.000 millones de dólares. Superado por la inversión hace rato. En días. Claro. Si no tuviera éxito, a pesar de eso, el medicamento oscila más o menos entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales. Así que ellos no necesitan 20 años, pero sin embargo la ley le da 20 años. Hoy quieren extender esos plazos para seguirse beneficiando, porque dicen que no alcanzan a recuperar su inversión. Adicional a esto es la patente de doble uso, o digamos de segundo uso, que ellos hablan de que en el camino, sin investigar y sin invertir, descubrieron que tienen un doble efecto y quieren que sean compensados con 20 años más, cuando no ha habido ni siquiera ninguna inversión, ni ningún estudio científico para poder verdaderamente compensar todo su sacrificio, porque verdaderamente ellos también invierten dinero. Claro. Pero eso le quita la oportunidad a los ecuatorianos de acceder a una medicina más barata, porque cuando usted tiene competencia en el mercado, se autorregula. Y eso ha sido la oportunidad que los medicamentos genéricos en el Ecuador hayan crecido en los últimos 2 años casi un 20%. La gente se ha volcado a utilizar los medicamentos genéricos porque no solamente son baratos,
sino que tienen la misma eficiencia y eficacia que, digamos, comparado con los que supuestamente con las medicinas comunes y corrientes. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros, y el presidente Palacio está consciente de que no puede sacrificar la salud de 13 millones de ecuatorianos en compensación de algo que no debe darse, porque ellos están por demás, digamos, la ley lo ha cubierto, nosotros hemos sido respetuosos de la ley. Hoy, por ejemplo, hay un problema con una empresa nacional que ha sido demandada por una patente que ya está vencida. Claro. Hace 27 años la descubrieron esa droga, o sea que hace 7 años ya era un genérico. Es genérico en Estados Unidos, pero aquí, lamentablemente, ciertos jueces se prestan para el juego para poder poner medidas cautelares que, digamos, le quitan la oportunidad a los ecuatorianos de acceder a un medicamento más barato. ¿Y se ha prohibido la venta de ese producto? Exactamente, ¿Sí? Se la ha prohibido, pero por unas medidas cautelares que solo existen en este país, no existen en ninguna de la región andina. Ingeniero, ¿y quién nos puede defender sobre esta posición en la que claramente usted la define, cuál es la que mantiene Estados Unidos y cuál es la que deberíamos tener nosotros como ecuatorianos? Si el presidente de la República lo sabe, el equipo negociador tiene clara la película de lo que significa esto de la propiedad intelectual en estas áreas. Ha habido una presión por parte de ciertos exportadores, por eso le decía que no se puede compensar los millones de dólares de ciertos ecuatorianos en desmedro de los 13 millones ecuatorianos. No se puede sacrificar y decir que el tema de propiedad intelectual es un tema aislado, porque no es un tema aislado, es un tema no importante, importantísimo en la salud de los ecuatorianos. Entonces, y también en la alimentación, pues claro, la parte de agricultura también entra el tema de propiedad intelectual. Entonces, el presidente Palacio conoce el tema, y tanto fue la postura de Ecuador en Cartagena, que hizo que los negociadores de salud de Colombia se entraran en discusión con los de industrias y se retiraran de la negociación. Y eso es lo que ha dado una voz de alerta, y que los colombianos hoy, y el presidente Uribe, por eso la visita, han puesto, digamos, verdaderamente por encima de todo los intereses propiamente de los ciudadanos, en el caso del señor Uribe, los colombianos, y en el caso del doctor Palacios, de los ecuatorianos, tan conscientes de que este tema podría perjudicar a la salud de todos nosotros. Sin embargo, se anuncia que en noviembre debería firmarse el TLC. ¿El Ecuador se sometió a esta fecha o no todavía? No, definitivamente la percepción mía, y creo que en algún momento se lo hice comentario a usted, fue de que la negociación se llevaría, yo creo el próximo año, y creo que no me equivoqué. Hoy estamos dando cuenta que no se ha cerrado ninguna negociación, porque no se ha negociado, simplemente se han recibido los textos de Estados Unidos, se ha sentido la imposición de ellos económica, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, yo no creo que en noviembre se cierre, no sea la última negociación. Estamos a muy cortos tiempo, es el 14 al 23, no hay conclusiones propias, no hay flexibilidad por parte de Estados Unidos, y por lo tanto tampoco yo creo que se llegara a firmar en el mes de noviembre. O sea, tampoco se firmaría este año, mejor dicho. No, y el próximo año va a haber... ¿Así lo ve usted? Yo lo veo así, y el problema también que va a haber es que el próximo año, no se olvide que es año electorero, tanto en Perú, Colombia, Estados Unidos tiene sus senadores, y Ecuador también va para elecciones presidenciales. Porque el tema finalmente pasa por el Congreso, ¿no? Claro, de todas maneras el mandatario podrá firmar, o sea, en este caso, digamos, pero los mandantes del pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano ya está consciente de que esto va a perjudicar económicamente a su salud y a su alimentación, y yo creo que va a ser bien difícil que los congresistas el próximo año traten de firmar algo que vaya en perjuicio de todos ellos. Pero tampoco es que no hay que firmar el TLC, pues. No. Esto hay que trabajar en una agenda interna, que fue mi postura desde un inicio. Agenda interna que no existe. Que no existe, que no tenemos una política de Estado, sino de gobierno. Y cada vez que viene un gobierno nuevo, pues cambia su postura y cambia todas las estrategias, entre comillas, para poder llevar el país adelante. Pero todo eso más bien lo ha atrasado. Todos los últimos 10 años que hemos tenido han sido 10 años preciosos que lo hemos, digamos, perdido en poder tener estrategias comerciales e industriales, y lamentablemente ese tiempo no se lo puede recuperar, pero nunca es tarde para comenzar. Pero por eso el problema no es externo, el problema nuestro es interno, porque si usted reemplaza las importaciones y fortalece el sector nacional industrial, en ese momento usted puede abrir la frontera no solamente para Estados Unidos, para cualquier país del mundo. Ya se lo abrimos a Colombia en el Pacto Andino, y hemos perdido cualquier cantidad de espacio los industriales. En relación con Perú y Colombia, ¿el Ecuador está muy atrás en las negociaciones o vamos a la par? Veo que Colombia y Perú
están como que ya acelerados en eso. No, Ecuador está consciente de lo que está firmando. Los otros quieren simplemente ser complacientes digamos, del gobierno de Estados Ecuador Unidos. No puede ser complaciente tampoco. No, tenemos que hacer respetar la soberanía, porque ya le digo, la salud y la alimentación está sobre cualquier otra cosa. Y en ese sentido, la posición del equipo negociador debe ser clara, porque de lo contrario seguimos en estos brincos de cambiar reglas de juego. Bueno, los negociadores ahora, y con el apoyo del presidente de la República, consciente de la situación, están negociando de una forma totalmente diferente y con transparencia, cosa que no sucedía antes con los anteriores negociadores, porque hablaban de confidencialidad y eso causaba incertidumbre entre todos los que hacemos industria y comercio. Nunca se le informaba bien. No, nunca nos informaba. Que era peor. Era peor. Entonces eso causaba incertidumbre y causaba muchas expectativas, y esos son los causantes de la desgracia de esta negociación, porque si hubiéramos hablado con transparencia, las cosas hubieran sido diferentes. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. El presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, el ingeniero Renato Carlo. Tema Tratado de Libre Comercio. El camino hay que seguirle dándole, porque no es fácil el firmar un TLC con las condiciones tal como están las cosas hoy en día. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias. Vamos enseguida con el análisis del economista Carlos Cortés. Centenares de polios y patos murieron por la infección en la provincia central de Hunan. Mientras tanto, la India analiza las muestras de sangre de 10 aves migratorias. Ahora no solo son los indígenas quienes están con el TLC, los socialistas como Guadalupe Larriba, sino los empresarios como Freddy Bustamante, que estuvo aquí el jueves, y Renato Carlo, que comparece hoy, porque además de ser presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, lo es los laboratorios nacionales. ¿Por qué sostienen ustedes que si se firma el TLC como está, o si sigue como va a resultar más perjudicial que beneficioso? Buenos días, gracias. Bienvenido, buenos días. Yo creo que se puede negociar de mil maneras, pero no de cualquier manera. Al principio se negociaba con bastante confidencialidad, no había transparencia, no nos enterábamos lo que estaban haciendo. Hoy nos enteramos, hoy conocemos ya la postura del presidente Palacio en lo que respecta a propiedad intelectual. Nos da tranquilidad, aunque las declaraciones del ministro ayer aquí fueron muy leves, muy superficiales, no fueron profundas, que era lo que no hubiéramos querido oírlo. Esperemos que en la ronda de Washington la gente se mantenga firme, porque no se puede ceder lo que va en beneficio particular cuando va en beneficio común. Precisemos, ¿a qué declaraciones del presidente Palacio se refiere usted cuando los recibió junto con Juanita Ramos y Andrés y Casa, ¿se llama? Sí, exacto, Andrés y Casa, así es. Nosotros asistimos a la gobernación para oír propiamente sus declaraciones, porque estábamos inquietos. ¿Y les dijo? Está firme, él se va a mantener en que los datos de prueba no van, y la extensión de patentes tampoco no tienen justificación. Así de radical. Está consciente de que eso es un beneficio común, que no puede ir en contra ni de salud ni de alimentación de todos los ecuatorianos. ¿Y de qué habla usted cuando me dice hace pocos instantes que no es posible que en esta negociación lo particular vaya en perjuicio de lo colectivo? Bueno, están tratando de canjear un sector que vaya en beneficio de liberarle unos aranceles, cuando esa parte puede ser compensada con la eficiencia al interior de ese sector. ¿Cuál es ese sector? Estamos hablando del atún. El atún está prácticamente como ven, y se está manteniendo el tema de propiedad intelectual para última instancia. No se puede canjear algo que va en beneficio particular para mejorar ciertos millones de dólares de ciertos industriales en desmedro de 13 millones de ecuatorianos en lo que respecta a salud y alimentación. Y lo otro, usted me dijo en Teleradio, cuando yo estaba en Quito, pero no por eso oía menos bien, una cifra que me conmovió, que cuando más el TLC se firma como está, no significará desgravámenes o liberarnos de aranceles de nuestras exportaciones a los Estados Unidos por 37 millones de dólares, versus 50 que solamente en el área farmacéutica o de laboratorios tendríamos nosotros que pagar o que sufrir. Sí, actualmente el sector de las flores está, digamos, libre de aranceles. En el momento que pase digamos, el ATPA no se firme el Tratado de Libre Comercio, tendrían que pagar aranceles 37 millones. En la suma total, más o menos son como 85 millones de dólares de todos los sectores que tendrían que pagar aranceles, porque lo demás ya está dentro de la OMS y entran libres de aranceles de Estados Unidos. Si por 85 millones más o menos vamos a cambiar
y a mejorar la calidad de vida de 13 millones de ecuatorianos, no sé dónde está el negocio. Más fácil es subsidiar esta parte que sacrificar, digamos, en lo que respecta a la calidad de vida. ¿Esas cifras estimado o esa comparación? Hay un estudio del Banco Central, que se lo voy a hacer llegar, eso es público. No me ha, digamos, ¿de cuándo? Está, digamos, hay una continuidad del 2003 y 2004. ¿Sobre este tema? Sí, o sea, el impacto propiamente del TLC, o sea, lo que podría suceder o qué es lo que sucede verdaderamente. Gracias, ingeniero Renato Carló. Como decía Gabriela Vara hace pocos instantes, cuando entrevistaba a Guadalupe Larriba, señores negociadores, infórmennos dónde estamos para saber cómo nos paramos. Y rebatan, aclaren o confirmen esta gravísima denuncia estadística de Renato Carló, basada en los burócratas en quienes ustedes sí creen, el Banco Central. 7:32, en contacto directo. Tú continúas con más. Gracias, Carla. La próxima ronda en Washington, que se realizará en noviembre, será la definitiva para el cierre del Tratado de Libre Comercio. Ecuador llegaría con muchos temas pendientes. Todo lo técnico se ha cerrado, pero no así temas que implican mayor sensibilidad e intereses. Uno de estos tiene que ver con la salud y propiedad intelectual. Puntualmente, los datos de prueba, que busca proteger por 5 años la información de los medicamentos de primera generación. Ecuador y Colombia hizo una propuesta de 3 años, no así Perú. Y esto llevó a que quede como una propuesta de Ecuador, a la cual Estados Unidos hasta el día de hoy contesta. Las patentes de segundo uso, tema en el cual Estados Unidos pone una desgravación a 20 años plazo, también quedó pendiente, y esto por una simple razón. Supuestamente los 20 años los piden para compensar lo que ellos invirtieron. En el primer año, si llegara a cumplirse el Tratado de Libre Comercio en estos parámetros, calculamos que las medicinas subirían un 186%. Lo que tiene que ver con cárnicos también está en el tapete. A pesar de que se planteó una exclusión, Ecuador presenta una propuesta en septiembre en la cual acepta una desgravación a 20 años de los cortes finos y 10 años para las vísceras, cosa que disgustó al sector ganadero. Allá hay barreras no arancelarias al comercio. México, después de 11 años del NAFTA, no exporta carne más allá, lo hace ganado en pie. El libre arancel del atún ya ni siquiera se discutirá en las mesas de negociación. Pasa a ser un tema de excepción y a ser tratado por los jefes negociadores. Y esto porque el sector atunero insiste en la norma de origen abierto y los Estados Unidos condiciona este punto por todos sus bienes remanufacturados que incluyen vehículos pesados. Y si es que hay que hacer una mini ronda adicional, habrá que hacerla. Pero insisto, hay que negociar bien. Estos son algunos de los temas que están pendientes y que resultan imposibles resolverlos en apenas un mes para suscribir el TLC en noviembre. Como así lo han confirmado, se hará en Washington. Verónica Landeta, Noticiero 1. Multicom, comunicación en equipo. La última reunión del Tratado de Libre Comercio será en Washington del 14 al 22, luego vendrá la firma de este tratado. Claro, veremos qué pasa en el país, se levantan voces de que no debemos entrar a esa relación con los Estados Unidos, que la constituyente debería resolver o determinar si vamos o no vamos, pero en todo caso el proceso de negociación en esta 13ª ronda de las rondas grandes concluirían las negociaciones. Por favor, ingeniero Carlo, brevemente, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está concluyendo la negociación? Bien, gracias. Efectivamente, vamos a la última parte. Está quedándose todos los temas que son propiamente los más sensibles, que es propiedad intelectual y el sector agrícola. En el tema de pymes, a pesar de que armamos una mesa para que sea atendido este sector que es altamente sensible también. Y muy importante, pues, en toda la región, ¿no? En todo el mundo, porque casi todo se mueve a través de la pymes. Industria. Exactamente, no se ha dado la atención que nosotros queríamos. Dicen que la mesa de cooperación está prácticamente tocándose ese tema.
no ha sido tocado con lo que nosotros hubiéramos querido, con la importancia que se debía, pero las negociaciones han avanzado. Luego de lo que pase el 22 o 23 de noviembre, es importante que los textos que se vayan a chequear, si se llegara a firmar, es las letras pequeñas que fueron las que en su momento perjudicaron la negociación de TAFTA, que digamos no fue lo que se había conversado. Hay que estar muy atentos, digamos, qué es lo que sucede de aquí en adelante. Claro, la transferencia de experiencias es muy importante, pues hay otros tratados que están vigentes, nosotros tendremos que revisar precisamente esos ejemplos, Centroamérica y también México, Estados Unidos y Canadá. Así es, o sea, pero es importante conocer los antecedentes. Ya pasó que en la negociación se terminó de una forma y luego que se, digamos, leyeron los textos, se modificaron muy sutilmente las letras pequeñas y eso cambió todo el giro, digamos, de lo que se había conversado. Un tema que usted ha seguido de cerca, que es el de propiedad intelectual y el que tiene que ver también con los medicamentos. Hubo una reunión de los dos presidentes, Colombia y Ecuador, llegaron ahí a algún acuerdo. El presidente ecuatoriano se ha comprometido, pues, y él ha dicho, ¿no?, que él no quiere que se encarezcan los medicamentos. Bien, él está muy consciente de que la salud y la alimentación son algo que está involucrado en el tema de propiedad intelectual y que el bien particular no puede ir en contra del bien común, que son los 13 millones de ecuatorianos. Conversamos con el presidente el viernes pasado en la gobernación, con el ministro conversamos anoche. La posición es firme de Ecuador, no se deben datos de prueba ni extensión de patentes. Ojalá se mantengan firmes en esta negociación. Tengo entendido que el presidente Uribe también coincide. No nos olvidemos que la mesa de negociación de salud digamos, de Colombia se desbarató luego de la posición de Ecuador en Cartagena. Y eso, digamos, nos da a nosotros tranquilidad, a los productores nacionales, de que el tema va a fortalecerse teniendo en cuenta la soberanía del país. Patentes y datos de prueba, brevemente una explicación para que la gente lo vaya digamos, entendiendo más, ¿no?, por qué esto es tan sensible y por qué ha quedado para la parte final de la negociación, especialmente lo que tiene que ver, pues, con agroquímicos y obviamente medicamentos. Efectivamente, en datos de prueba estamos involucrados los que es farmacéutico y los agroquímicos, que sería, digamos, la parte de agricultura, que sería la alimentación de los ecuatorianos. Datos clínicos son los datos de prueba, lo que han utilizado en su tiempo como algo reservado, pero que al momento de ser público ya, digamos, propiamente pasa, digamos, a ser de utilidad en general, y eso es lo que ellos quieren proteger 5 años más. Nosotros proponemos 3 años. No, nosotros no. Fueron los colombianos que nos llevaron de la mano y que fue una posición personal, digamos, propiamente de Cristian Espinosa, no de los negociadores. Y esa fue una equivocación. Hoy están dando marcha atrás, ojalá que se mantengan en 0 días, y la patente de doble uso, que digamos en el camino, sin haber investigado, descubrieron un segundo uso y quieren que les den 20 años más. Eso haría que el beneficio de un medicamento genérico, que es la alternativa acorde a la economía nuestra, se alargue y llegue, digamos, a crearse un monopolio en el país, haciendo que las medicinas se encarezcan más allá del 200 o 300%. Ya, entre tener una medicina más barata a partir de los genéricos, de la misma calidad, tendríamos que estar sujetos o atados a que sigamos, pues, por muchísimos años con medicamentos mucho más caros. Los monopolios son malos, la competencia es sana, la competencia obliga a hacer una autorregulación del mercado de oferta y demanda, y eso es importante en todo, no solamente en la industria farmacéutica, sino en todo el mercado. Muy bien, le queremos agradecer. Gracias. Haber estado aquí en nuestros estudios, amigos, hemos terminado. Nos veremos en el siguiente programa de Primera Hora. CN3 presentó Primera Hora, con la conducción del licenciado Fernando Aguayo. Para finales de mes, Daniel Montalvo, el noticiero. Y los usuarios exigen un congelamiento por lo menos de 1 año en las tarifas eléctricas. En abril, de 8 centavos se elevaría a 10 el valor del kilovatio hora. Las planillas van de los $15 en adelante.
Es mucho lo que se paga por energía eléctrica, dicen los usuarios, quienes creen que un congelamiento es beneficioso, pero debe ser mayor a un año y no hasta abril, como lo resolvió el CONELEC. Que se congele, que se mantenga como está, porque no es justo, no es justo. Y si la energía eléctrica actual no la podemos pagar, peormente si la incrementan. Ahorro demasiado, pero igual me sale lo mismo siempre. El aumento desde abril sería de 8 centavos, en la actualidad es de 10. El aumento desde abril sería de 8 centavos, que es ahora, a 10. De hecho, la mayoría, al menos de recursos económicos medianos, tienen un consumo mensual de 200 kilovatios hora. Es decir, no son los directos beneficiados de un subsidio que a partir también de abril se hará, y que en la costa sería para los que consumen hasta 100 kilovatios. Esto no es cuestión de hacer unas medidas parches, sino hacer una medida en que ya nos deje proyectar a largo plazo. En el sector empresarial se considera mejor que el Estado transparente los precios, elimine los subsidios y con ese dinero se compran los proyectos hidroeléctricos. Tengamos una energía más cara unos 2 años o 3 años que determina un proyecto, la ejecución, pero que en contraparte sepamos que después de 2 o 3 años sí vamos a tener una energía compensada, digamos, a un costo promedio de lo que está en la región andina. En Ecuador el costo del kilovatio hora es considerado uno de los más altos de América y peor, el usuario siente que el servicio que reciben no se retribuye con lo que se paga. María Fernanda Borja, El Noticiero. Para mujer. Nunca salgo de casa sin mi prima. Prima, alta innovación y calidad en todos nuestros productos. Hoy más que nunca la calidad, Prima Electronics. Fue el Ecuador, por medio de la ministra Ivonne Bacchi, quien pidió negociar un TLC con Estados Unidos. Si no lo hacíamos, nos quedábamos a la saga de países como México y Chile, que ya lo firmaron, con más ganancias que pérdidas, o de toda Centroamérica, y sobre todo de nuestros vecinos, Colombia y Perú. Pero la razón más importante es que en diciembre del 2006 acaban las ATPDA, las denominadas preferencias arancelarias que Estados Unidos estableció para más de 7.000 productos ecuatorianos, de los cuales de paso aprovechamos solo 800 o algo así. O sea, la posibilidad de entrar a su mercado libre de impuestos o con impuestos más bajos, gracias a nuestro buen récord de combate al narcotráfico. Esa presión y esa prisa han hecho y hacen que estemos a punto de concesiones excesivas a los Estados Unidos, o que buscando lo perfecto nos quedemos sin lo bueno, y el escenario sea todavía peor, salvo que clarifiquemos las opciones con cero tolerancia. Aquí empieza un espacio de opinión diferente. Con cero tolerancia ante la mentira. Con cero tolerancia ante la corrupción. Cero tolerancia ante la mediocridad. Una radiografía de los hechos y personajes que marcan nuestras vidas, para desentrañar su origen y descubrir su proyección. Cero tolerancia. Porque ya hemos tolerado demasiado. Bienvenidos a este programa de opinión dominical en su edición número 222, que hoy se propone examinar el estado en que están las negociaciones de nuestro TLC con Estados Unidos para ver si es verdad que se generarán más empleos de los que se perderán, que varios bienes y servicios bajarán de precio, que aumentará la inversión extranjera, que crecerá nuestra competitividad mientras canalicemos, alertemos o apoyemos a los sectores que inevitablemente decaerán e incluso desaparecerán. Porque en eso consiste un tratado de libre comercio, en oportunidades que se crean y aprovechan versus riesgos que se asumen y nos afectan. Pero no solo en términos de balanza comercial cabe medir exclusivamente un acuerdo así, sino también de consecuencias geopolíticas y
repercusiones internas. Poco se había reparado en estos aspectos, especialmente en el último, hasta que ahora está claro que el presidente Palacio perdería gran parte del apoyo que tiene de los movimientos sociales, lo cual le resulta clave para ganar la consulta y la constituyente, si cede demasiado en las negociaciones o no acude al pronunciamiento popular sobre esta materia como él ofreció. Por el otro lado, en cambio, la gran mayoría de gremios empresariales están porque se firme, casi como sea, mientras la Embajada de los Estados Unidos, de la cual recordó el presidente la semana pasada, yo estoy más enterado que él, y es verdad, ha expresado su sorpresa de que el TLC pueda sujetarse a consulta popular y peor todavía a asamblea constituyente. Lo único entonces que nos puede calmar, ubicar y fundamentar en cualquiera que sea la actitud que asumamos es la información y el debate respecto al estado y futuro de esas negociaciones. Díganos entonces usted, doctor Manuel Chiriboga, jefe principal negociador del TLC con los Estados Unidos, para empezar, más allá de lo que sostuvo, de que dos aspectos positivos ya son la competencia, por un lado, y por otro los servicios financieros, ¿en qué ganamos y en qué perdemos? Bueno, fundamentalmente vamos a ganar en tres cosas. Vamos a ganar en asegurar un acceso sostenido al mercado americano, donde enviamos ya sobre el 40% de nuestras exportaciones. Poner en riesgo esto implica poner en riesgo la economía del Ecuador. Segundo, ganamos en términos de institucionalidad para la actividad económica. El tema de la institucionalidad no es solamente un tema de la política, que es un tema de la economía. No tenemos instituciones sólidas que le den a los productores, a los empresarios, a los trabajadores, seguridad para su futuro. Y esto estoy seguro que lo da. Tercero, es un primer paso hacia una apertura hacia otras áreas del mundo. Obviamente, tener un acuerdo exclusivamente con Estados Unidos aumenta nuestra dependencia. Haríamos mal en quedarnos con ello. Tenemos que negociar con la Unión Europea, con el Asia, con otras partes del mundo, de tal manera de generar mejores condiciones para nuestra economía y sobre todo para nuestros hijos y nietos. Ha mencionado usted tres aspectos. Yo les pedí, antes de comenzar el programa, a Renato Carló y Antonio Pozo, que escucháramos primero desarrollar un poco sus tesis a Manuel Chiriboga para que después la contrapongan ellos. No se extrañen ustedes entonces de que en estos primeros 5 minutos les pregunte menos a sus interlocutores que al expositor principal. Acceso sostenido al mercado norteamericano. Eso no es ninguna ganancia. Acceso incrementado es lo que había que ganar. Esto se llamaba ATPDA Plus, es decir, mucho más de lo que tenemos con el Tratado Andinas de Preferencias Arancelarias. ¿Y ahora vamos a tener lo mismo? Sostenido no quiere decir lo mismo. Sostenido quiere decir una tendencia al crecimiento. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con eso? Necesitamos sí asegurar acceso para nuestros productos protegidos por el ATPDA, para las flores, las hortalizas, los mangos, los textiles y el atún. Pero necesitamos también acceso para nuevos productos. Para el azúcar necesitamos acceso para los derivados del cacao y el café. Queremos acceso en tabaco. Queremos algo más que la TPDA. Y esto es una proyección. 43% realmente de nuestras exportaciones es lo que mandamos de Estados Unidos en el 2004. ¿A cuánto aspiramos llegar en los próximos 5 años? Bueno, yo no estaría descontento de que nos mantengamos en el 43%. El tema básico, ¿no es cierto?, es que ese 43% sea de un volumen mayor de exportaciones. Todavía exportamos demasiado poco como país. No aprovechamos, como usted dijo, señor Vera, muy bien, las posibilidades de la TPDA. Apenas el 10%. Apenas el 10%, pero también porque la TPDA es un régimen que se renueva cada 2-3 años y que tenemos que pagar cada vez por su renovación. Ahora, cuando usted dijo el segundo punto, ¿qué ganamos? Institucionalidad económica, seguridad jurídica, ¿a qué se refiere en concreto? Mire, fundamentalmente si los actores económicos no tienen reglas para su funcionamiento, de saber exactamente cuánto va a entrar al país y cuánto no va a entrar, bajo qué condiciones lo va a hacer, cuáles van a ser las condiciones de funcionamiento del mercado financiero, cuánto le van a costar sus insumos, muy difícilmente
tiene la previsibilidad suficiente Sí, para mal o realizar, bien hay un panorama de decisión. certidumbre. De certidumbre. Las reglas de juego están definidas. Cuando nosotros somos un país donde no hay certidumbre, donde los productores de todo tipo tienen una enorme desconfianza en las instituciones económicas, porque saben que el precio mañana les cae, que por influencia de alguien vienen las importaciones. Lo aclaró. Y la tercera cosa que dijo que ganábamos es un paso hacia otras áreas, es decir, firmar un TLC con los Estados Unidos nos abren o nos garantizan, es como a veces tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las puertas en este caso con el Banco Mundial, el BID, desgraciadamente, no con la CAF. En este caso nos abrirían más fácilmente una negociación con la Comunidad Europea, para decir algo así. Digo, ya vamos a ganar experiencia en términos de negociación con bloques grandes, con los países a los que destinamos nuestros productos, para que mañana no nos jueguen con nuestras producciones. Europa también dependemos de un sistema de preferencias vinculados a nuestro compromiso con la droga. Pero basta que a alguien se le ocurra que no estamos haciendo suficiente para que mañana nos lo bloqueen. Necesitamos dar, como lo están haciendo todos los países de la región. Doctor, ¿qué ganamos, ha dicho usted? Dígame qué perdemos. Bueno, perdemos, yo diría, en el corto plazo, pueden haber pérdidas. No quiero haber pérdidas, van a haber pérdidas en la medida que vamos a dar acceso al mercado americano en ciertos rubros. Por ejemplo, ¿qué sectores son los más vulnerables? Bueno, yo he dicho claramente que hay dos productos y dos grupos de productores que son el prototipo del productor sensible. Uno es el productor arrocero. Productor arrocero con quien me he reunido en esta semana. Pero no es un buen ejemplo. El arroz es una de las dos excepciones que ustedes aceptan. Pero por eso, porque el es arroz un está producto... excluido y el otro es la leche. No, estamos peleando por la exclusión. ¿Ah, no? Estamos peleando por la exclusión. No, ese es ¿Usted un no lo da como un planteamiento... hecho? No lo doy como un hecho. Eso es algo que tenemos que ¿Arroceros pelear a podrían fondo. ser afectados? ¿Y otro? Los lecheros. Pero adicionalmente... ganaderos que producen lácteos. Pueden ser otros. Pueden ser los maiceros, pueden ser los otros sectores. Para esos sectores, pero doctor, si no hacemos una agenda de apoyo a esos sectores. Hay tres alternativas. Una agenda de apoyo, un cambio de actividad que orienten su actividad productiva hacia otra cosa, o una asesoría técnica que aumente su competitividad. Así es. ¿Cuáles tendrán que desaparecer? Yo creo que desaparecer es una palabra demasiado dura. Puede ser transformarse, pueden reconvertirse e irse hacia otra actividad. Recordar en México todas las actividades que desaparecieron. Seamos realistas, hablemosle con la verdad al país. Algunos van a estar cao. Pero señor Vera, a pesar del NAFTA y 10 años, el maíz en México sigue creciendo. Que para México fue más beneficioso que negativo. Sigue creciendo. Y para Chile también. Que es el arroz la diferencia nuestro. es que no son economías comparables. Como empezó hablando de asimetrías, Manuel, Antonio Pozo, perdón, y la asimetría con Ecuador es mayor comparado a Estados Unidos, con México y Chile. Entonces, los parangones tampoco son muy aplicables. Pero son países que comenzaron una ruta de apertura cuidadosa y fueron desarrollando su competitividad. Lo que pasó en Chile o lo que pasó en México no sucedió al azar. Ahora hay una gran oportunidad para que los sectores agrícolas de los que estamos hablando renegocien su acuerdo con este país, que les den certidumbre de apoyo, que mejoren los sistemas de comercialización. Una última cosa. Esto es lo vital. En cuestión, antes de pasar con sus interlocutores, y que tengan ustedes su cuarto de hora, ya que él tuvo 5 minutos, para usar un término popular. Hablando en términos de empleo, que es realmente la carne y no el hueso de esta materia, ¿cuántos empleos se piensan o se proyecta crear en una firma de un escenario ideal para nosotros de un TLC versus los que inevitablemente dejarán o cesarán? Mira, tenemos ahora vinculado al sector exportador sobre los 200,000 empleos. Esto puede crecer a 300, 400,000 en ese horizonte. A lo cual hay que restarle cuántos que se perderían. Pero a lo que hay que añadir, los que están saliendo ahora como consecuencia de un sector productivo desatendido y no apoyado. Es decir, que el empleo podría duplicarse en el sector exportador en 400,000, de 200,000, ¿en qué plazo? En 10 años. En 10 años. Eso es ¿Cuántos se quedarían desempleados en 5 meses? Pues me es difícil decirlo, pero tenemos una jefe proyección. Negociador no tiene una proyección. Tenemos una proyección, pero en los 5 o 6 meses no pasarán de 10,000 personas. Ok. Quiero estimaciones. Está claro que estamos haciendo eso. Y lo otro, inversión extranjera, que es el gran catch de esta vaina. ¿Cuánto más vendrá? Bueno, esto es un tema central. En la medida que
tengamos un acuerdo como esto, digamos, el riesgo país va a disminuir. Este va a ser un país interesante para la inversión, que va a tener reglas, que va a tener un sistema de garantía a las inversiones, pero que al mismo tiempo va a relacionarse condiciones laborales adecuadas. ¿Lo cual significa cuánto en inversión extranjera? Pues yo diría que de lo que tenemos, y viendo la experiencia de los otros países, seguramente vamos a multiplicar por 2, 3 veces. ¿A qué plazo? En los primeros 10 años. Vamos ahora sí con sus objetores. Renato Carló dijo claramente que no se opone en sí a la negociación y al tratado, sino a la mecánica que hemos seguido. Primero negociar y después ver qué tenemos que hacer, en vez de primero hacer lo que tenemos, es decir, una agenda de país, y luego negociar. Ingeniero, desarrolle esa idea. Bien, lo importante es que en su momento Manuel dijo que hablaba de competitividad, pero para devolver la competitividad a los ecuatorianos hay que armar el escenario. Y para armar el escenario primero hay que arreglar la casa adentro, que es lo que está desordenada. O sea, tenemos problemas internos. Tenemos el problema político, como lo dijo el señor Vera al principio, de que nos tienen distraídos la parte política cuando la parte del TLC, que es lo que nos regirá de aquí a 30 años, no sé cuántos años más, será, digamos, después de la firma de la claudicación con el Perú, porque no fue la paz, yo la llamo como es, después de la firma con la claudicación con el Perú, este tratado es el más importante de nuestra historia. Así es, pero en lo que se ha negociado y que tengo entendido hasta ahora, son 2.000 partidas más que se agregan a la TPA Plus. Pero de esas 7.060 partidas que supuestamente ya están negociadas, apenas en 9 productos hacemos el 95% de nuestras exportaciones. Antes de que él objete eso, yo le objeto uno de sus argumentos. Si su prioridad es que tengamos una agenda país y que hagamos los cambios primero, la única forma va a ser esta. En el Ecuador nunca se van a hacer los cambios, sino cuando veamos que estamos al borde del precipicio. Siempre estamos de acuerdo. Y el TLC es el precipicio. Entonces está bien lo que hemos hecho. Han pasado ya primero entrar en el TLC y decir, ahora sí señores, estamos con el agua acá. Pero hay que bajarla. Pero han pasado 18 meses y no hemos hecho nada. ¿Ah? Han pasado 18 meses y no hemos hecho nada de la agenda interna. ¿Qué hemos hecho en la agenda interna? Inclusive hasta cambiamos de presidente. ¿Por culpa de? Y hay una inestabilidad política que va... ¿Por culpa de? Por culpa de todos, porque todos somos actores en este momento. ¿Vamos a un suicidio? Vamos a un suicidio si no cambiamos nuestra actitud, porque todos tenemos que cambiar para manejar el país de una manera diferente. ¿Lo cual depende de quién? De todos. Todos somos actores. Yo creo que nuestra actitud ha cambiado bastante. La que tiene que cambiar es la de nuestros representantes. Eso incluye todo. Nuestros representantes. Así es. Al principio no nos olvidemos que había mucha confidencialidad en la negociación y eso causó incertidumbre y eso nos perjudicó porque nos hubiéramos preparado de una forma totalmente diferente a lo que estamos viendo ahora. Escuchemos a uno de nuestros representantes que ya anticipó como parte del Congreso y de Pachacuti que ellos están en contra y dijo que la razón fundamental es que es imposible lograr una negociación medianamente equilibrada entre economías tan asimétricas, es decir, el gigante y el enano no pueden tener un acuerdo ni siquiera equitativo. Doctor. Mire, el problema es que es una especie de negociación entre el gato y el ratón. Y nosotros no tenemos la chispa de Speedy González, por ejemplo, para tratar estos temas con... Para pasarnos por las piernas así debajo. Ya. En eso coincido con Manuel, en que estamos pues prácticamente sometiéndonos definitivamente a una mayor dependencia hacia el coloso del norte. Miren lo que hacen los chilenos. No una liberación como el decía. No. Eso nos va a abrir la comunidad europea. No hay tal. No, hay que hacer como los chilenos si realmente queremos en algún momento firmar un tratado. ¿Qué? Ellos acaban de firmar con China 25 tratados de libre comercio. Después de firmar con Estados Unidos, que le tomó 10 años. 10 años de negociaciones. Y lo hacían paralelamente con la Unión Europea, lo acaban de hacer con la China, lo hicieron con Corea, lo están haciendo con Singapur. Doctor, ¿por qué le molesta a usted la dependencia con los Estados Unidos y no la dependencia con el Mercosur? ¿Ha revisado usted los términos en que negociamos con el Mercosur? Son desastrosos en el momento que empiecen a estar vigentes. Conocemos brevemente. Entonces, es un tema ideológico, o sea, de los yanquis está mal que dependamos. Pero de los sureños está bien que dependamos. No se trata de eso. El tema, acaba de reconocer Manuel, van a ser perjudicados los productores agrícolas, de arroz, de maíz, de cereales en general. A cambio de todos los que van a ser beneficiados, que él también mencionó. No hay tal beneficio. Vea lo que dice Colin Powell, el secretario de Estado norteamericano. Aquí lo dice en una revista. Dice que la política de ellos es vender 11 trillones de dólares a un mercado de 800 millones de seres humanos que van desde el polo
desde el Ártico hasta el continente. ¿Usted cree que le importamos tanto a los Estados Unidos como mercado? Que más bien No, lo más- que nos quieren es consolidar como aliado por temas geopolíticos. Desde luego, más para mí el tema es geopolítico. Entonces, más que arancelario. comercialmente tenemos más que ganar. La balanza de ellos con nosotros es deficitaria. No, yo no creo que, Sí que es. vayamos a ganar En con 1.600 millones de tipo dólares. criterios. Nos van a invadir de productos. ¿Qué hacemos entonces? Va ¿No a venir firmamos? un poderoso dumping, que la gente entienda, es decir, una invasión de productos. Doctor Pozo, no firmamos. ¿Sabe lo que va a pasar si Colombia y Perú firman? Nos van a sacar la madre, para decir un término popular. No, porque estamos sujetos a las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC. ¿Que nos van a proteger de? De esta invasión, hablemos, de productos norteamericanos, porque tanto Estados Unidos como el Ecuador somos signatarios de la OMC. Ok, no firmar. ¿La alternativa entonces cuál es? Abrirnos a otros mercados, por un lado. ¿Antes de firmar y después firmar o simultáneamente a firmar? Deberíamos simultáneamente hacer lo que hicieron los chilenos. No fue apresurarnos simultáneo. en la firma. Fue en etapas. Claro, no apresurarnos en la firma. ¿Qué apresuramiento tenemos? Que el ATPDA termine el fin de año. Eso para mí es un cuento, porque de lo que yo conozco de cifras, apenas 22 millones de dólares significa lo que el país se beneficia con el famoso ATPDA. Sin embargo, cuando estamos postergando en 5 años la vigencia de patentes en propiedad intelectual, eso significa por lo menos 500 millones de dólares en perjuicio de los ecuatorianos. Tiene mucho que refutar a Manuel Chiriboga. Será tras esta primera pausa en este análisis que hacemos con cero tolerancia de firmar o no el TLC. Y a propósito de firmar, me preocupa sobremanera que nuestro ministro de Industrias haya repetido una afirmación de Gutiérrez, recogida en el suplemento Dinero del lunes 31 de octubre, en que se grabó este programa, en el diario Hoy. Dice Jorge Illingworth: sí, tenemos instrucciones del presidente Alfredo Palacio de terminar el proceso. Yo pensaría que lo vamos a firmar. ¿Cómo podemos decir que vamos a firmar algo antes de terminar la negociación? Hasta como estrategia eso es una barbaridad, para no llamarlo de una manera que no va con la consideración que se merece Jorge Illingworth. Entonces, si ya entramos a una negociación con la decisión de suscribirla, independientemente del resultado, cuando hay temas cruciales pendientes, estamos negociando mal.